Junto a José Troncoso vamos a lo que hay detrás del mito de una de las grandes películas del Hollywood dorado, Lo que el viento se llevó. ¿Cómo se construyó esta película? La intrahistoria la vemos en este metateatro de una metapelícula, podríamos decir, que fue Lo que el viento se llevó. Esta comedia es completamente real y verídica, por muy disparatada que pueda llegar a parecer. José Troncoso, bienvenido a Tener en Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Un placer. Empezamos la temporada preguntando a nuestros invitados acerca del teatro del siglo XXI. ¿Qué crees que define al teatro contemporáneo? ¿Hay algo que tenga de especial? Pues yo creo que lo define el individualismo quizá y que cada uno estamos buscando nuestra propia manera de hacer las cosas en un mundo ya completamente inventado, ¿no? Parece que todo está hecho y creo que bueno, que nos posicionamos en nosotros mismos para poder crear, ¿no? Intentando llegar a un público que también es a su vez cada vez más individualista, ¿no? No está mal como reto. Hombre, es el gran reto, ¿no? Comunicarse siempre, siempre para el teatro, desde luego, ¿no? Lo que hoy nos lleva hasta ti es Y lo que el viento se llevó, que está en el Teatro Pavón de Madrid. La pregunta es casi obligada y creo que es algo que todos recordamos la primera vez que vimos Lo que el viento se llevó. Sí. ¿Te Pues la acuerdas? primera vez que ¿Qué, vi qué- lo que qué el te viento se llevó. impactó? Sí, pues yo recuerdo de verla muy de pequeño y sobre todo, fíjate que recuerdo la película, pero sobre todo recuerdo lo que los mayores a mi alrededor sentían al verla, ¿no? Como yo los miraba más a ellos casi que a la televisión. Y bueno, luego ya de mayor me sorprendió mucho la vigencia de esa película hoy en día, ¿no? Como cuando intenté verla, cuando me puse a verla, perdón, un cartelón avisaba de que esa película se grabó en un tiempo muy concreto en el que la esclavitud formaba parte de sus vidas. Y yo decía, madre mía, o sea, cuántas advertencias para acercarnos a algo histórico, ¿no? Aunque sea como un contraejemplo. Es verdad. Y lo más curioso es que es una película que no solo impactó como película, sino que vale casi tanto la intrahistoria de cómo se hizo que la propia historia de la película. Pues sí, porque no deja de ser la historia de una pasión, ¿no? Y eso sigue vigente, eso sí que sigue vigente hoy en día, ¿no? Todos hemos soñado alguna vez con hacer algo grande. En este caso era la producción más cara de la historia de Hollywood y es bonito y muy curioso, creo, tanto para mí como para los espectadores, ¿no? Acercarse a la trastienda de cómo se fraguó una de las películas más importantes de la historia, ¿no? Una película icónica como Lo que el viento se llevó. Esta obra, que bueno, es un texto norteamericano que habéis traído ahora aquí, no sé cómo te llega a ti la propuesta de dirigirlo, porque de pronto parece algo bastante alejado del teatro que te hemos visto hacer hasta ahora, ¿no? Que siempre ha sido como personajes más quijotescos y de repente aquí cambiamos de plano totalmente. ¿Cómo llega hasta ti este texto o la idea de ponerlo en pie? Pues la idea llega a través de Pedro Mari Sánchez y Gonzalo de Castro, que pensaron en mí para hacer esta función, este texto, y a través de la productora Focus, ¿no? Y quiero decir, quiero puntualizar que sí que hay algo de quijotesco en esta función, porque realmente el productor de la película era un enorme Quijote que quiso hacer algo en lo que solo él creía, Desde luego algo que que solo él veía la película, ¿no? lucha Todo, contra los molinos de viento todo el rato. absolutamente, absolutamente le decían, pero ¿cómo va a ser la protagonista una mujer? O sea, si hoy en día es complicado, imagínate entonces, nos decían, pero ¿cómo va a ser una protagonista femenina que encima está enamorada de dos personas a la vez? Eso es completamente imposible. Hablas de la guerra cuando la acabamos de pasar, hablas de la esclavitud. No puede ser, ¿no? Y él creía firmemente en que esa novela podía ser adaptada al cine y él la soñaba, la veía, era el único que la veía. Todos los demás eran molinos de vientos, como tú dices. Es curioso porque nos trasladamos al Hollywood dorado, a ese momento en el que los personajes de la obra, que realmente fueron los creadores de la película, son casi creadores de sueños, ¿no? Buscan todo el rato pues generar un nuevo imaginario, pero hay algo que tiene mucho que ver con ahora, que es como en realidad nadie sabía nada, nadie sabía con qué acertar y cómo efectivamente ese productor que creía en unas ideas, todo el mundo estaba en contra y él acertó. Vaya que sí funcionó, ¿no? Como en el Bueno, fondo sigue sin haber receta para la creación, que eso es casi el punto absolutamente, de es justo la... eso te iba a decir, ¿no? No, no, no.
no la tenemos. Y fíjate, yo en el punto en el que estoy tampoco sé si quiero tenerla, estoy más por buscarme a mí que por buscar la fórmula para ser mainstream, ¿no? Para llegar al gran público, no lo sé. ¿Cuál es esa receta? Es que creo que nunca se tiene en el bolsillo y ya que no se puede tener en el bolsillo, prefiero ser honesto conmigo mismo. Supongo que entonces tal vez el cine precisamente lo que buscaba, lo que ansiaba el productor era crear esa película mítica que al final lo consiguió, pero es curioso ver cómo la construcción realmente es mucho más genuina que pensada y que probablemente profesionalizada, entre muchas comillas, ¿no? Bueno, es que él tenía un sueño, o sea, él, digamos que él es como, a mí me pasa a veces, cuando dirijo también, que digo, yo ya he visto la función de teatro, ¿no? Ahora solamente tengo que seguir e intentar que me sigan en la construcción de la misma, ¿no? Y yo creo que él veía esa película y creía en ella y la quería hacer tal y como él la soñaba. De ahí que, bueno, hubiese tanto altercado durante el rodaje, ¿no? Que echase a un director de prestigio como George Cukor y metiese a Víctor Fleming, que tardasen tantísimo en encontrar a la protagonista, que confiasen en Red Butler en Clark Gable, perdón, para hacer el personaje de Red Butler. O sea, hubo muchas apuestas muy, muy potentes que provenían del imaginario del productor, que además es algo que me interesa de esta función, ¿no? Porque normalmente los productores parece que están como relegados al segundo término, ¿no? Y a A hacer poner dinero y ya posible. está. Exacto, o hacer posible el sueño del artista, ¿no? En este caso, y en muchos casos, sobre todo en aquella época, bueno, y también ahora, los hay así, el productor era el que arrancaba el sueño, el que tenía la idea primitiva y decía, oye, seguidme, que tengo una idea en la cabeza que va a merecer la pena, ¿no? Y ahora, no sé si después también de montar la función, porque claro, uno también tiene que imaginar cómo se montó aquello. Esto es casi la metafunción de la metapelícula. Eh, Sí. Uno se da cuenta de qué hizo mítica lo que el viento se llevó, qué es lo que le ha hecho una película tan especial. ¿Fue la casualidad lo que fue hacerla en ese tiempo, en ese momento? ¿Fue, no sé, el conjunto de los actores, la historia? Es como difícil de ver qué tiene para haberse convertido en semejante hito. Pues yo creo que conectó con la sensibilidad y sigue conectando con la sensibilidad de los espectadores de una manera increíble, ¿no? ¿Por qué? Pues es que es algo muy difícil de detectar, ¿no? Pero sí que creo que uno de los éxitos es que definitivamente David O. Selznick, el productor, consiguió que se pareciese a lo soñado, ¿no? Y cuando las cosas están hechas de esa materia, de alguna manera también conectan con los sueños del propio espectador, ¿no? Hay algo incontestable cuando uno es fiel a sí mismo, ¿no? Y creo que puede llegar a 5 personas o a 5.000 o a 5 millones o a 50, pero parte de algo muy genuino que es seguir lo soñado, hacerle caso a esas imágenes, hacerlo tal y como lo sueñas, ¿no? Sí, porque es curioso que tenía todos los ingredientes para fracasar. Mm. Efectivamente decíamos un director que se va a una producción independiente, cambios de guionistas, de directores, actores enfrentados, una duración Carísima, eterna además, carísima. larguísima. Sí, sí, que es que hoy sería impensable. Bueno, No, oye, larguísima y carísima. Digo, quiero decir, fue la película, era entonces la película más cara de la historia de Hollywood, ¿no? Sí, lo tenía sí, todo para fracasar y lo tuvo todo para ser el gran, gran éxito. sí. Es curioso, ¿eh? La vida es paradoja, está claro. Es paradójico, sí, sí, sí. Sí, sí, absolutamente. Al final lo que vemos en la función es precisamente ese proceso de creación de guión en 5 días, que están todos ya en un estado de enajenación mental conjunta. Supongo que también es muy difícil, ya llevándolo a la obra, conseguir transmitir esa sensación, ¿no? Ese ambiente que podría haber en aquel despacho, 5 días, intentando resumir una novela y hacerlo un guión. O sea, intentar imaginar aquel entonces sobre otro entonces que era la película, habiéndola visto, es curioso. Claro, es cierto que el autor, Ron Hutchinson, se documentó y de hecho existen documentales sobre la creación de la película. Fue exactamente así. Fue el tipo de locura que vemos. Contrató a un guionista que era muy amigo suyo y que no se había leído el libro. En 5 días tenían que hacerlo. Entonces decidieron o sea, de alguna manera el productor obligó a Victor Fleming, el director, a que escenificasen entre ellos dos las escenas. O sea,
la comedia que veis hoy en el Teatro Pavón no se diferencia demasiado de lo que realmente debió ser. Y realmente los alimentó a base de plátanos, cacahuetes y café durante 5 días. Porque pensaba, el productor estaba convencido de que eso haría que tuviesen el máximo rendimiento sin dormirse, sin caer en el letargo, ¿no? Entonces, claro, pues el estado de enajenación al que puede llegar un ser humano sin dormir durante 5 días es parecido a esta comedia que podemos ver, ¿no? Al final es una comedia que no para, los actores no paran, suben, bajan, hablan, gritan, lloran. Eso creo que también es bastante seña de identidad de tu teatro, de lo que pones en escena, y es muy difícil de conseguir ese baile, esa coreografía con tantísimo texto que tiene la función, y a la vez hacerle entender al espectador que no tiene por qué saber los antecedentes de todo aquel embrollo, lo que allí pasaba. Sí, no, o sea, quiero decir, es que el texto venía dado y la propia locura estaba ya implícita, ¿no? Como hizo David O. Selznick, había que seguir las palabras del autor y intentar ser honestos con lo que había. Es cierto que se aleja del tipo de teatro que yo suelo hacer, pero también era un reto para mí, ¿no? Enfrentarme a personajes que han sido reales en alguna vez. A mí me gusta mucho la realidad, pero me gusta mucho deformarla. Y en este caso no, en este caso fue un ejercicio de estilo al contrario, ¿no? Fue adecuarse a una realidad una realidad que había sido real, para la redundancia, ¿no? Que había existido. Pero sin duda sí que tienen en común ese ritmo que creo que sí que es casi marca troncoso, ¿no? Que vemos en todas las obras. La obra no para, no para y crece y crece. Sí, sí, bueno, pues muchas gracias. Sí, bueno, estoy muy contento, con el resultado. Creo que también era una empresa difícil, igual que lo fue lo que el viento se llevó. Intentar conectar con el público de ahora sin que se asusten, ¿no? Con esta cosa de, uy, lo que el viento se llevó, que me van a contar, ¿no? Creo que es curioso y creo al público le sorprende el enterarse, porque claro, nosotros vamos con toda la información a los ensayos, pero el público de repente dice, pero ¿esto era cierto? O sea, ¿esto fue así? Y sí, fue así. Y de ahí el ritmo, ¿no? Porque realmente tenían muy poco tiempo y cada día le suponía una enorme pérdida de dinero tanto al productor como al estudio, que podía acabar en la bancarrota. Entonces, el ritmo de la creación tenía que ser trepidante, y así he intentado reflejarlo en la dirección, ¿no? Bueno, y así lo vemos cuando ese personaje que interpreta el productor, que interpreta a Gonzalo de Castro, está imparable haciendo de todo, escribiendo, escuchando, proponiendo, retratando las secuencias de la película, que también eso creo que nos lleva a un lugar Claro, es bonito que de imagínate que comedia. cada día pierde 50 millones de pesetas, ¿no? O 50 millones de euros en ese caso, ¿no? O sea, es que claro, es que no puedes permitirte ni un solo segundo de relax. Tienes que convencer a tu equipo para llevar adelante tu proyecto, ¿no? Entonces, lo que te decía, de ahí se desprende el ritmo trepidante de la función y su Y desesperación, ¿no? claro, porque a la vez a veces también le convierte en un tipo bastante manipulador, egocéntrico, un poco obsesionado, parece que tiene un poco un pedir que parece que está dando, a veces te puede caer como mal, pero a la vez no, ¿no? Porque es un personaje que es muy difícil que no se vaya de las manos, que esté muy contenido y que a la vez conquiste, porque tú acabas entendiéndolo, dices, pero claro, o sea, si no dormís, pues no dormís, tenéis que hacerlo, ¿no? O sea, acabas como Claro, es importante empatizando que, con esa es importante necesidad. que, claro, es importante que empaticemos con él, que comprendamos sus razones, ¿no? Y quiero decir que también la suerte de tener a Gonzalo de Castro en ese personaje es maravillosa, porque él tiene esas cualidades, él tiene esa agilidad, esa verborrea, esa energía que ha dado por completo al personaje de David O. Selznick, ¿no? Y gracias a su gran humanidad, porque aparte de ser un excelente actor, es una mejor persona todavía. Creo que el público puede comprenderlo. Quizá con un actor menos humano el resultado no habría sido el mismo, ¿no? Vemos precisamente el personaje de Pedro Mari Sánchez, que es un poco su contrapunto, el guionista más calmado, que intenta poner cordura allí, Sí, si es que se puede. sí. Sí, bueno, claro, es que él intenta, o sea, él como amigo intenta hacerle entrar en razón, pero nadie lo consiguió. Todos fueron arrastrados por el rebufo de su deseo, ¿no? Una anécdota curiosa es que nunca más se volvieron a hablar. Eso no sale en la Es función, pero lógico. es lógico, lo podemos entender, ¿no? Pero cuando terminó este proceso, el guionista se cogió un tren y nadie supo a dónde iba. O sea, se montó en un tren y se marchó. O sea, y no le dijo a nadie a dónde iba. Y hasta Él hoy. no volvió.
y hasta hoy sí, lo podemos entender. Muchas veces los creadores, bueno, todos, los actores, los guionistas, todos, los dramaturgos, los escenógrafos, muchas veces tenemos un ímpetu que es difícil de seguir por los demás, ¿no? Y que creo que le hacemos un flaco favor si lo domesticamos en exceso, ¿no? Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, seguirme, porque sé que es lo correcto y creo en ello, es mi sueño, y hay que contagiárselo a los demás e intentar que te sigan. Y luego falta siempre, como hablan en la función, el milagro del público. ¿Quién sabe por qué la gente se saca el dinero del bolsillo y lo invierte en ver lo que tú has hecho? Eso es un milagro, un misterio. Bueno, de hecho creo que la de las mejores escenas es cuando precisamente, muy ingeniosamente con la escenografía, que por cierto es una maravilla, se hace una especie de marco y dice tu verdadero jefe son ellos, son el Sí. público, que es quien Es mi realmente... escena favorita, de la función, cuando se Es que asoman es por la maravilla. ventana. Ahí me siento muy en mí. Veo a cuatro personajes, veo a cuatro perdedores asomándose por la ventanita, mirando el mundo y diciendo, es que ese que están dando por la calle es el que tiene el poder sobre mí. Y esa otra señora, y ese otro señor, y el vendedor de fruta, y el carnicero, son los que de verdad van a hacer que tu obra sea un éxito o un fracaso. No estamos en manos del resto del mundo, ¿no? Y frente a eso me apetecía hacer ese plano en el que lo vemos tan diminutos frente frente al resto del mundo, ¿no? Parece que ellos son los reyes Mm. y de repente, bueno, me parecía, a mí es mi escena favorita, de la función. Tengo que confesar que la mía también, porque es verdad que hablando de cine siempre vemos un plano general y de repente ahí es como si se hiciera un plano corto. Sí, eso también era un reto, intentar jugar a lo cinematográfico en el teatro, ¿no? Que hubiese ese punto de quietud, de acercamiento en el plano, ¿no? Con cómo conseguir efectos parecidos a lo que sería un zoom o un primer plano, ¿no? Cuando dejamos a Gonzalo solo también, hablando de qué es lo que es para él una película, ¿no? Hay que concentrarlo mucho todo para generar la ilusión de que estamos en un plano muy corto, ¿no? Y es curioso porque precisamente vamos, les vemos a ellos hablar de cómo el público es quien decide y parece que en un mundo en el que siempre ha habido desacuerdo, aunque tengamos la sensación de que cada vez hay más, el único acuerdo lo establecen en la cultura, ese libro, esa película que de repente de forma unánime arrasa en el mundo y conquista, da igual la situación, el país, la tal, o sea, hay algo como, dices, ¿cómo puede ser, no? De pronto hay un acuerdo gigante en el que todos se unen a una cosa. Ocurre de vez en cuando, pero no tiene por qué ser bueno, además, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, la excelencia no se da en la masa, no tiene por qué. No, no necesariamente. Puede acompañarla, ¿no? Pero no tiene por qué ser masiva o mainstream, ¿no? Como se dice ahora. No tiene por qué ser así. Podemos encontrar en una pequeña sala a dos actores o dos actrices haciendo algo maravilloso que está hecho para esos cinco que han ido a verle, ¿no? Y también ahí hay algo de... Pero se produce casi lo mismo, ¿no? Como esa comunión con otros y decir, ojo, estamos de acuerdo en que lo que aquí pasa es que aquí pasa algo. Sí, volviendo al principio de la conversación, el misterio está en la comunicación, en que se dé la comunicación, ¿no? En que se dé esa cosa mágica del diálogo, en el que tú quieras saber cómo tu protagonista, el que tú has elegido seguir como tu protagonista en la función, consigue o no las metas que se propone, cómo resuelve los problemas en los que sea inmerso, ¿no? Creo que ese es el misterio. Si interesa, se llenará. Si no interesa tanto, bueno, pues serán menos, pero igual son mejor avenidos, ¿no? Es que nunca se sabe. Tiene que haber de todo para todo, eso está claro. Sí, sí. Cuando hablábamos antes de ese Hollywood dorado, de lo que allí pasaba, de ese frenetismo que se vivía en aquella habitación, creo que hablamos del mito de la película, pero también en cierta forma de cara desde el público hacia adentro. Ahora miramos la ventana desde el otro lado. Creo que siempre gusta alimentar ese mito del creador, de esa cosa desenfrenada, de que todo es un poco sui generis. En el fondo al público le gusta saber eso, ¿no? Que hay algo como... Yo creo que sí, yo siempre pienso cuando creo en que mis padres van a ir a verla, ¿no? Sí, bueno, y me interesa preocuparme por qué le interesa al espectador, cuáles son como tú decías antes, yo siempre he buscado la empatía en seres completamente de la calle casi, ¿no? O outsiders. Y lo que me interesa es ver cómo, sea quien sea
sea como sean los personajes, ¿no? El público puede verse reconocido en ellos, ¿no? En este caso yo creo que pueden reconocerse con la pasión. Todos hemos deseado algo con fuerza y todos hemos necesitado a un equipo que nos secunde para conseguir ese algo, ¿no? Yo creo que ahí está el logro de esta función, ¿no? El decir, bueno, es que yo también quiero cosas en mi vida y te necesito a ti. Necesito que tú me sigas. Yo mismo como director necesito que vengas a verme, que te comprometas con ellos, ¿no? Que consigas entenderlos y seguir su historia, ¿no? Todos necesitamos al final de los demás y todos tenemos sueños. En eso estamos hechos de de la misma materia, ¿no? Y supongo que también hay algo de que al público le gusta saber que esa pasión existe detrás de la película o de la obra que está viendo, ¿no? Que ha habido como esa chispa entre todos. Sí, parece que muchas veces nos dan la cosa como empaquetada, pero es bonito ver cómo se fabrica el papel con el que se empaqueta, cómo se fabrica la cuerda con la que se va a empaquetar, cómo se genera desde el principio un proyecto y sobre todo un proyecto tan faraónico como esta película, ¿no? Es interesante para el público, creo, acceder a la trastienda, poder ejercer de voyeur durante una hora y media, sobre todo para desmitificar un poco lo que se supone que es. El Si tú Hollywood hablas dorado. de dorado y dices tú, bueno, igual no era oro, igual era purpurina, ¿eh? Y no pasa nada. Ah, ¿has visto lo que el viento se llevó después? Sí, sí. ¿Se ve distinta? Se ve absolutamente diferente, se ve absolutamente diferente, sí. Sí, no, yo creo que todos los proyectos traen siempre un regalo, ¿no? A mí soy curioso y cuando algo me llega a mis manos me gusta investigar, ¿no? Y documentarme y realmente, no sé, me gustó mucho ese proceso de investigación alrededor de la creación de las películas, ¿no? Y de ver de acceder a las imperfecciones de estos personajes, ¿no? Ver cómo, en el fondo sí, en el fondo, claro, son humanos igual que nosotros, ¿no? Pero, y en esa humanidad yo es donde puedo empezar a trabajar. Si lo que veo sobre el escenario no tiene nada que ver con la gente, no me interesa. Y por cierto, la humanidad de esos personajes creo que está en un momento muy concreto, que es que no necesariamente hace falta un fin. No necesariamente hace falta un fin, pero sí una finalidad, ¿no? Sí una meta. Sí, digamos que en esta dramaturgia vital pueden ocurrir muchas cosas, desde finales inesperados hasta cosas que se prolongan y se deshacen en el tiempo, ¿no? En cualquier caso, ellos consiguieron algo muy complicado que es la eternidad, que es el no fin, ¿no? El ser recordado para siempre. Dice una frase muy bonita el personaje de Gonzalo, el personaje de David Osesnik en la serie, en la joder, en la obra de teatro, esto del teatro y metateatro, Es que es pero un lío dice, todo. así, un lío, un bonito lío, ¿no? Dice que solo en el cine podemos ser eternos, ¿no? Solo en el cine los muertos pueden volver a vivir. Escarlata, Vivian Leigh será eterna y su personaje también, lo serán todos los que participaron en esta producción, serán eternos. Generaciones y generaciones detrás de nosotros, después de nosotros, vivirán sus aventuras, ¿no? Y me parece algo mágico, ¿no? La Bonito. sensación de posteridad de la que hablaba Proust la consiguen ellos, ¿no? Totalmente, porque bueno, al final siempre se quedará ese, bueno, pues mañana será otro día. Mañana será otro día y puede que incluso no haya mañana, ¿no? Entonces, para ellos sí, para ellos mañana será otro día, para ellos mañana alguien puede volver a reproducir la película y puede revivirlos, ¿no? Para ellos seguro, para nosotros no lo sé. Y hasta es curioso porque hasta en eso ellos rompieron la norma, ¿no? No hace falta acabar, a pesar de las discusiones de productor y guionista, ¿cómo se va a acabar así una película? ¿Por qué no? El libro acababa así y el director tenía claro que la película tenía que acabar así, quería ser fiel a la escritora, a Margaret Mitchell y bueno, sí, sí. Y creo que fíjate que ahora en estos tiempos de incertidumbre me parece el mejor de los finales, ¿no? Probablemente sí, es un verdadero ejercicio de resiliencia que diríamos hoy, Y de poética, ¿no? De poesía también, sí, por otro lado, ¿no? de dejarlo, bueno, pues precisamente esa eternidad que ahí sigue y a día de hoy pues la seguimos viendo.
José Troncoso, gracias por habernos acercado a este Hilo que el viento se llevó, que está en el Teatro Pavón, y a este metateatro de la metapelícula, que bueno, nos lleva a un sueño, no sé si a un metasueño, pero a un sueño seguro. A una comedia seguro, porque A una los comedia, pobres desde luego. no lo pasan demasiado bien, ¿eh? Nosotros nos reímos de ellos, pero pobrecitos. Sí, sí. Bueno, Pobrecitos en su eternidad, ¿no? drama más tiempo. Sí, sí, igual a comedia. Gracias, José Troncoso, por haber estado con nosotros. Un placer.